Esta jornada ha sido organizada por la Diputación Provincial de Cádiz y por el Ayuntamiento de San Roque, y en ella se han expuesto distintas perspectivas sobre las consecuencias de una salida del Reino Unido de la Unión Europea en el caso de que así lo decidan en referéndum los ciudadanos británicos el próximo 23 de junio, lo que conllevaría también la salida de Gibraltar. Esta decisión no solo afectaría a la economía gibraltareña, sino que también repercutiría sobre los más de 8.000 trabajadores españoles que cruzan diariamente la frontera. Además, haría imposible la Agrupación Europea de Cooperación Transfronteriza, en la que se trabaja a ambos lados de la verja. La primera de las ponencias corrió a cargo del profesor de Relaciones Internacionales Jesús Verdú, quien planteó los distintos escenarios que se pueden producir si los ciudadanos británicos deciden salirse de la Unión Europea. En primer lugar, se abriría un periodo de negociaciones de 2 años para cerrar nuevos acuerdos entre ambas partes, y puede ser el momento para que España pueda construir una relación madura con Gibraltar. La Unión Europea está viviendo un proceso de involución enormemente preocupante. Estamos en un punto de inflexión muy delicado y estamos ante escenarios muy difíciles. La crisis económica, la crisis política, la crisis de los refugiados, la crisis moral que ha acompañado a unas respuestas políticas a la crisis económica que han creado una verdadera situación de crisis moral en las sociedades europeas, nos conducen a escenarios muy difíciles. Y la eventual salida del Reino Unido sería un factor clave para que la Unión Europea tuviera que rehacerse. Sería enormemente preocupante. La invitación a otros países a seguir el mismo camino sería un escenario muy preocupante, verdaderamente. Y para España, ayer publicaba el Real Instituto Elcano las consecuencias económicas del Brexit para España, con unas pérdidas importantes de puestos de trabajo, una incidencia en la tasa de crecimiento. Verdaderamente sería preocupante para todo el entorno europeo. A continuación tomó la palabra la abogada Gemma Vázquez, presidenta de la Gibraltar Federation of Small Business y de la campaña Gibraltar Stronger in Europe. La letrada comenzó indicando que ante la poca distancia en los sondeos entre los favorables del no y del sí, los 24.000 votos de Gibraltar son muy importantes, ya que el Peñón existe un sentimiento mayoritario a favor del sí. Y lo que quiero dejar claro hoy aquí es lo que pensamos nosotros que serían, o lo que tememos nosotros que serían los resultados de que Gibraltar saliera de la Unión Europea. Pienso, mi ponencia hoy va en 3 partes. La primera voy a hablar del grupo transfronterizo y del trabajo tan bueno que hacen el grupo transfronterizo y cómo esto emplea 2 vecindades aquí en Gibraltar, en el campo de Gibraltar, y cómo trabajan juntos. Esto, claro, la AST que están montando ellos ahora, o que están creando ellos ahora, no sería posible si Gibraltar se saliera de la Unión Europea. Ha dicho el profesor que hay otras opciones, pero claro, la AST de por sí se termina. La segunda parte de mi ponencia va a ser simplemente sobre lo positivo que trae la Unión Europea a Gibraltar. Las directivas, las normativas sobre, por ejemplo, servicios financieros, y el hecho de que nuestra economía durante los últimos 30 años está basada exclusivamente o mayoritariamente sobre el hecho de que Gibraltar forma parte de la Unión Europea. Y finalmente voy a hablar de lo negativo que trae, del miedo que tenemos Gibraltar, de lo que está diciendo el señor Margallo, de lo que podría pasar en un caso de si hubiera un Brexit. Lo que temen los gibraltareños es que la cosa entre Gibraltar y España que la frontera se ponga más fea. Y lo que está diciendo el señor Margallo, desafortunadamente, incrementa ese temor, porque él está diciendo que sí, que hablaría de Gibraltar el día 24 de junio, y por lo tanto los gibraltareños estamos bastante preocupados de este tema. Finalmente tuvo lugar la mesa redonda Brexit y Campo de Gibraltar, que moderó Inmaculada Ortega, secretaria comarcal de Comisiones Obreras, y en la que participaron Ángel Serrano, presidente del Grupo Transfronterizo y líder de UGT en la comarca, Lorenzo Pérez Periáñez, presidente de la pequeña y mediana empresa de la línea, y John Isola, vicepresidente de la Cámara de Comercio de Gibraltar, quien subrayó la importancia de proteger la relación entre ambas economías y promocionar la interrelación y buena vecindad. Pero a mí me gustaría pensar de que en Gibraltar, y especialmente a través del grupo transfronterizo,
que si se presentara una situación post-Brexit, que trabajaríamos conjuntamente para proteger a esa interrelación entre las dos economías, porque están muy interrelacionadas. Y claro, por supuesto, eso afectaría no solo a Gibraltar, pero muchísimas familias en el campo de Gibraltar también. La bienvenida corrió a cargo del alcalde Juan Carlos Ruiz Boix y del subdelegado de la Junta de Andalucía en la comarca, Ángel Gavino. En su discurso, Ángel Gavino recordó que el hecho de que diversos especialistas en la materia y representantes de las sociedades civiles de uno u otro lado de la verja y de la frontera se sienten para expresarse públicamente y defender sus argumentos refleja ya de entrada la sensibilidad y la fraternidad como valores que han guiado la organización de esta jornada. El Brexit es un asunto muy preocupante, una inquietud que va más allá de decisiones puramente políticas o meramente institucionales. La apertura lícita de un proceso que pueda acabar con la salida de la Unión Europea, de un país que entiendo fundamental para el futuro de esta institución, sea por motivos estratégicos o de posicionamiento en el contexto de la actual Europa, aquí sabemos muy bien que sería un paso erróneo. Un paso que afectaría además al día a día de miles de personas que viven y trabajan en Gibraltar. Ahí aparece nuestra inquietud y preocupación de buenos vecinos y buenos hermanos. La Junta de Andalucía es plenamente consciente del gran margen de actuación del que disponemos para que las peculiaridades de este trozo del planeta en el que vivimos, pueblos de tres nacionalidades, como es el Estrecho, nos hagan progresar aprovechando nuestras realidades, nuestras potencialidades culturales, educativas, ambientales, empresariales, que sin duda, como podéis ver, y además sabéis, no son pocas. Por lo tanto, serán la unidad, el trabajo conjunto y la solidaridad los que nos ayuden a avanzar por ese camino, también frente a las posibles amenazas o obstáculos que se presenten, como pueden serlo, en este caso, el Brexit. Por su parte, el alcalde, quien también es vicepresidente de la Diputación de Cádiz, admitió que las consecuencias del Brexit serían todavía peores, especialmente para Gibraltar y el campo de Gibraltar, ya que más de 8.000 vecinos y vecinas de este otro lado de la verja acuden a diario a trabajar al Peñón. De ahí la importancia que tenga el resultado que salga de las urnas el día 23 de junio en un referéndum en el que tienen voz y voto los ciudadanos británicos. Y esas cuestiones de cómo afectarían, pues también se nos ha informado hoy que existe un estudio que viene a señalar que afectaría de forma muy negativa a la generación de riqueza de la zona, al empleo de la zona. Creo que eso es la última intervención que ha señalado de un estudio que ahora vamos a tratar de conocer en profundidad, de cómo se reducirían los niveles de empleo y de cómo se reduciría esa actividad económica y riqueza en la zona. Por tanto, si la población de Gibraltar, con la que mantenemos un diálogo y una comunicación fluida, en su globalidad, tanto el Gobierno como los grupos de la oposición están defendiendo el IN, que para ello es la permanencia, la continuidad, tal como ahora en la Unión Europea, pues creo que podemos coincidir todos los vecinos de la comarca de que es más favorable para los vecinos el que la población del Reino Unido, que hay que recordar que es de casi 65 millones de habitantes y por tanto serán más de 50 millones seguramente los que puedan acudir a votar. La relevancia de los 20.000 habitantes con derecho a voto de Gibraltar va a ser pues más pequeña, muy pequeña, y habrá que estar expectante, pero la posición de este alcalde creo que la ha manifestado varias veces, que el Partido Socialista siempre ha sido un partido además que ha defendido la Unión Europea, que ha sido uno de los retos principales para asentar la democracia en nuestro país, el conseguir en el año 86 con el gobierno de Felipe González, ese 1 de enero, el que España se sumara a la entonces Comunidad Económica Europea, hoy Unión Europea, y por tanto entendemos que la Unión Europea sin el Reino Unido pues no sería igual y habría que atender cuál es la nueva referencia mundial que se crearían a nivel mundial, y esos 2 años que dicen de que habría que valorar cómo se produciría esa salida, pues espero que no suceda, espero que no lleguemos a ese escenario y espero que finalmente la noche del 23 de junio pues podamos celebrar que el Reino Unido quiere continuar compartiendo la cosoberanía, la gobernanza económica con el resto de países de la Unión Europea, que creo que es lo más positivo.